Quien disfrutó de fondas virtuales y fondas reales también es nuestro querido Nico Verdejo de las Internews, que nos trae a ver qué pasó estos últimos días de que nos dejamos de ver en las noticias de tecnología. ¿Cómo está, Master? Bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo estuvo Fiestas Patrias para ustedes? Buenas, ¿Todo bien? bonitas. Bien, en familia, aunque no lo crean, me quedé en casita. Oye, pero ¿no entraste a algún mundo virtual? ¿A ir a una fonda virtual? No encontré nada interesante. No. Busqué. No había más buena. Busqué porque hoy en día es fácil crear metaversos en todo caso. Sí, po. Podría traer la próxima semana algunos ejemplos que la gente puede probar. Ya. Y dentro de eso busqué si habían espacios chilenos por ahí, algo tradicional y... Yo soy más a la antigua. Mi único metaverso son los Sims. Que es un juego, un videojuego donde te armas tu mundo. Tremendo, lo tengo acá. ¿En serio? Sí. Yo también lo... Vamos a ponernos a jugar ahora en vivo, no. Vamos a hablar de las noticias de internet, de los medios digitales y particularmente de este chat GPT que todas las semanas nos está entregando material. Noticias, al fin, una actualización importante que llega para los usuarios gratuitos de ChatGPT, que es una actualización de su base de datos. Porque, como habíamos comentado anteriormente, una de las grandes limitaciones que tiene, o que tenía más bien, GPT 3.5, que es el modelo de lenguaje que utiliza ChatGPT en su versión gratuita, es que su versión, su base de datos llegaba hasta 2021 la información. Entonces, preguntas de actualidad que uno le podía hacer, como por ejemplo, ¿quién es el presidente de Chile? Seguía diciendo Sebastián Piñera. Aunque con un disclaimer ahí que decía, pero te recuerdo que mi base de datos contiene información hasta 2021, entonces te recomiendo verificar en otras fuentes. ¿Y eso es porque el gratuito, digamos, es más básico que el otro, o el pagado también tenía una base de datos más desactualizada? Tiene una base de datos desactualizada también, pero con un margen temporal más acotado. Está más actualizado, pero aún así con un desfase. Igual con un desfase. ¿Y eso con tal de mantener cierto control sobre la información que se genera. ¿Y eso es esperable de un chat GTP, o es algo que, como vamos en proceso de aumento, vaya poniéndose al día? Depende de su modelo de negocios, porque en este caso la integración con Internet que implica una base de datos actualizada al día, forma parte de un plan de pago. Hay otras herramientas como BART de Google, que es la competencia de esta plataforma de la que vamos a hablar después, que en su plan gratuito, que es el único que está disponible de momento, sí integra la búsqueda en Internet. Ahora, me parece interesante este punto porque finalmente, claro, hablamos mucho del tema de la educación, de la formación, del enseñar, todo lo que tiene que ver con el mundo digital, porque tenemos todo a disposición, pero no siempre es de buena manera, porque hoy día ya sabemos los cuidados que hay que tener con Wikipedia, por ejemplo, que es algo que cualquier persona puede Está en manos de cualquier entonces persona. Ya no se confía. Y cuando educamos a los jóvenes o a, a las personas que ocupan el chat y le decimos, oye, ojo aquí, ya van aprendiendo. Y me imagino que va a ser importante poder decir, ok, ojo también con los chat GTP porque no están actualizados actualmente. Sí, bajo ese espíritu se mantiene ese control con la fecha límite de los datos que contiene la base con la que trabajan para evitar que se distorsionen o que se den por cerradas respuestas que pueden ser aún debatibles o controversiales con respecto a temas de actualidad. Entonces, para evitar quemarse con asuntos que son aún debatibles, se mantiene ese límite temporal que ahora se corrió hasta enero de 2022. Tampoco es tanto. Tampoco está tan actualizado. Sí, tampoco es tan actualizado, pero sí corre la frontera varios meses más y permite ir jugando con otros temas. Exactamente. Bueno, ahora, eso por parte de GPT. Como tú bien decías, BART es la herramienta similar, pero que tiene Google, ¿cierto? Es como el chat GPT, pero de Google. Exacto. Es un chatbot alimentado por inteligencia artificial, por la inteligencia artificial desarrollada por Google, que tienen su propio modelo de lenguaje. Y se puede acceder de manera gratuita en bart.google.com utilizando la cuenta de Google simplemente. Yo creo que ahí igual estamos como mejor, ¿o no? Porque si lo pensamos, seguramente ChatGPT se alimenta de todo lo que uno puede buscar en Google. O sea, que Google, claro, en teoría maneja como todo. Entonces, en teoría, March, en teoría, BART sería mucho más completo que GPT, ¿o no? Porque si todo lo que buscamos nosotros lo hacemos a través de Google. En teoría. Y está muy bien puesto el acento en el en teoría, porque claramente tiene acceso a una base de datos mucho más actualizada, pero el modelo de lenguaje, aquel que procesa la información y convierte las preguntas en respuestas, es mucho más tosco, es menos hábil. Básico. Es menos hábil. Entonces,
comete esto que se le llama en la jerga de la inteligencia inteligencia artificial alucinaciones. La inteligencia artificial se dice que alucina cuando inventa respuestas por las limitaciones propias de su base técnica. Como poner los trozos de salmón en el río en vez de poner el salmón como pez en el río, cuando ese es el ejemplo que más se ha dado, ¿no? Sí. Y ahí alucinó la inteligencia artificial. Claro. No sabía cómo responder. Entonces, Google, consciente de eso, en su momento ejecutivos de Google se manifestaron reacios a lanzar este chatbot porque decían que no estaba listo y que podían dejar a la empresa en ridículo. Claro. Están dándole un enfoque diferente y aprovechando la integración que le pueden dar con todos los servicios que Google ya entrega. Ajá. Recordemos que con la cuenta de Google accedemos al correo, a ofimática, documentos, a YouTube y a almacenamiento en la nube, un montón de cosas, calendario, y todo eso se está empezando a integrar con la inteligencia artificial. Sí, recuerda que te demanda, nos contaste la semana pasada, Google por lo mismo, por andar metido en todos lados. Sí, y están aprovechando ese poderío que ya tienen con su expansión a un montón de servicios y lo están empezando a integrar con inteligencia artificial. Así como algunas herramientas están incorporando inteligencia artificial dentro de sus propias funciones, también Bard, el chatbot de Google, está empezando a tomar elementos de otras aplicaciones de su ecosistema. Se puede utilizar, por ejemplo, su sistema de agendamiento de viajes, se puede sincronizar el calendario, se pueden organizar eventos de manera colaborativa. Doy algunos ejemplos. Habíamos visto hace unas semanas atrás que GPT-4 a través de Bing podía generarnos una ruta de viaje. Bing, que es otro buscador. Que es otro buscador que utiliza la tecnología GPT. Habíamos visto que eso se puede hacer. Mostramos el ejemplo y en este caso Google está ofreciendo algo parecido, que uno le pide ir de un punto A a un punto B utilizando ciertos medios de transporte, va a entregar la mejor ruta conectada a Google Maps, pero aparte, en caso de que uno quiera hacer, por ejemplo, una reserva de hotel o comprar pasajes en avión o en otro medio de transporte, Google puede buscar pasajes disponibles dentro de un rango de fechas que esté liberado en nuestro calendario. Y si hacemos un plan de manera colaborativa, por ejemplo, vinculo las cuentas de Google de ustedes para hacer un plan en conjunto, va a verificar fechas en las que coincidamos los tres para poder hacer ese viaje. O sea, nos va a hacer la pega tan difícil con los amigos de encontrar una fecha para verse. Claro, está súper complicado. Ahora, me parece interesante también cómo esta generación, esta generación en particular, yo creo que la de nosotros y un poquito la anterior, está siendo testigo de cambios revolucionarios en el mundo finalmente. El nacimiento de Internet, el nacimiento del smartphone, ahora el nacimiento de finalmente el chat GPT, que finalmente nos viene hoy día a analizar a futuro, que hoy día estamos como el yo Tarzán, tú Jane finalmente, y después vamos a ver quizás cómo se va a desarrollar. Me parece interesante ese punto que estamos siendo testigos, que no todas las generaciones son testigos también. Sí, es algo súper revolucionario que, como bien hemos comentado, hemos coincidido en otras ocasiones, lo que está haciendo es acotar procesos, resumir procesos, automatizar muchas cosas que antes se hacían de manera mecánica, como por ejemplo el caso de la planificación de viajes. Entrar al sitio del hotel, poner la fecha manualmente, poner el número de personas. Hay tranquilamente como 10-15 clics que ahora se ahorran con el comando. Porque es tan matea la Cami que entra todo. Es un cacho, ¿ah? Sí. No había como procesado que pudiera haber una forma más fácil. Yo creo que finalmente esa es la tecnología. Todos estos al avances, servicio de la humanidad y no al revés. Exacto, es alguien que se preguntó, que se planteó, pero además un genio informático, y que dijo, ¿cómo hago esto más fácil? Y de pronto nos sorprendemos tanto porque los niños tienen esa facilidad para usar los aparatos tecnológicos. No es que, mira, yo sé que a todos nos gustaría creer que nuestro hijo, nuestra hija es un genio, una genia. No, está hecho, es al revés. Está hecho para que cualquiera pueda usarlo de manera intuitiva y fácil. Lo que pasa es que uno tiene que también subirse a ese carro y perderle el miedo. Imagínate que a uno de repente le da vergüenza, ¿te acuerdas cuando recién salieron estas que no la voy a nombrar porque se va a activar? La Iri, porque si no va a estar la tuya. Pero los OK Google, los Alexa, todo eso. Al principio la gente le daba como plancha. Hablarle a la cuestión, ¿cómo le voy a andar hablando? Pero acuérdate cuando andaban hablando por teléfono que daba vergüenza. Pero claro. Pero mira, pensemos, gracias a esos asistentes virtuales, por ejemplo,
¿Cuánta gente ha dejado de tomar el teléfono al volante cuando está manejando? Sí, por ejemplo. No, si esto... Pero tomó tiempo que se normalizara su adopción en todo. Oye, pero antes vendían los teléfonos de palo y después cuando vencieron el miedo vendían esos teléfonos de palo para que la gente se quebraba que andaba con un celular. Increíble cómo ha avanzado. Oye, ¿sabes lo que estaba pensando en estos buscadores o en estos navegadores de teléfono o de auto? Lo que me impresiona es que, para no dar una marca, es solamente una aplicación que te permite poder detectar carabineros, en este caso en nuestro país. El resto de los buscadores no te permite eso. Te da el tema del tráfico, te da el tema de los tacos, te da el tema de los peajes, pero no te permite el tema de los carabineros por seguridad finalmente. Versus otra que es una sola, que la ocupan precisamente para ir indicando aquello. Me parece potente también ese mensaje que entregan los otros navegadores. Es igual, son vacíos dentro de las regulaciones. Mientras las regulaciones no lo frenen, hay aplicaciones que, saltándose cualquier pretensión de seguridad, pueden ofrecer esas herramientas. Exactamente, y ahí está la gran deuda que tenemos acá en nuestro país, particularmente nuestros legisladores. Actualizarnos. De actualizarse, y no tiene que ver con un tema etario. No. Aquí no pasa por si es un legislador más joven o uno más viejo. De leer bien los tiempos en los que estamos. Exacto. Pero les pongo una polémica. Recuerden que para la pandemia esta misma aplicación fue cuestionada porque avisaba precisamente dónde estaban los puntos de control por el COVID-19, finalmente lo hicieron, pero los usuarios empezaron a marcar de otra manera. Claro, con accidentes. Con otras señales. Ley, echa la trampa. ¿Y por qué te digo también? Porque pasa en la carretera. Hay señales que se dan los automovilistas cuando hay carabineros fiscalizando. O sea, esto es parte también del día a día. Sí, pero por eso, con mayor razón todavía, hay que ponerse más al día. Necesitamos ahí a los genios que trabajan en estas grandes... sí, para que se pongan ahí. Oye, bueno, tenemos más noticias justamente, Nico, para Twitter. comentar. Sí, con X. Con X. O X. X. ¿Ya no decimos Twitter ya? Se le sigue diciendo Twitter de manera colectiva igual. X y entre paréntesis ex Twitter. Sí, se le pone mucho ex Twitter. Pero bueno, para el común de las personas se nos sigue haciendo natural decirle Twitter. Twitter. ¿Qué pasa con Twitter ahora? Resulta que a través de esta plataforma, Elon Musk, que ya no es el presidente ejecutivo de la empresa, pero sí el dueño, continúa manejando las relaciones públicas de la compañía y lanza anuncios, muchas veces dándole sorpresa a los mismos trabajadores. Como con caña, hacía anuncios con caña. La verdad es que lo hemos visto en muchas facetas, de repente muy corporativo, otras veces muy estrafalario. Él se siente en su casa. Y dentro de esta dinámica que ha cultivado dentro de su red social, cualquier medio de comunicación que esté verificado o algún periodista activo dentro de esta plataforma puede contactarlo, y él por lo general cede y participa de entrevistas siempre que estén ligadas al futuro de Twitter. Porque el espíritu detrás de transformar Twitter en X es convertirlo en una super app. Y dentro de este modelo él tomó como referencia a WeChat, que es una plataforma china, que es una aplicación que lo tiene todo. Una red social, un sistema de mensajería privado, una plataforma de entretenimiento, noticias, es una aplicación todo en uno. Hasta taxis se pueden pedir por ahí. Y en la ambición que tienen de convertir Twitter en algo parecido a WeChat, pero enfocado a esta parte del mundo, está también la duda de Elon Musk de cómo hacer rentable la empresa, porque él la compró realmente hundida financieramente, le salió un poco para atrás el negocio y dentro de eso ha estado buscando múltiples maneras de monetizar esta plataforma, y su último anuncio en una entrevista que dio a un periodista norteamericano dentro de la plataforma en un video podcast fue mencionar la idea de que está contemplando, analizando la idea de hacer Twitter una plataforma de pago para todos los usuarios. ¿WeChat es de pago? Sí. Ya. Se paga una suscripción mensual o anual, tal como era WhatsApp antes y como va a volver a ser WhatsApp, de hecho. ¿Qué? Sí. WhatsApp va a empezar a incorporar anuncios y va a haber un plan de pago ahí como para que no quitarle los anuncios y agregarle más funciones. Ya tenemos tema para la próxima semana. Tenemos tema. Oye, pero... Y dentro de esto, como no hay un anuncio formal, hay varias maneras de abordar esto. Una, que es la que está teniendo más simpatizantes, es la idea de que sea una plataforma de acceso gratuito, pero que el derecho a publicar sea para usuarios suscritos a un plan. O sea, yo no puedo tuitear
salvo que pague. Postear ahora. Postear, Eliminaron pero no el puedo verbo. postear salvo que pague mi suscripción. Tal Puedo cual. solo entrar de mirona. Eventualmente, pero esto es un anuncio Me hecho queda al regio aire. porque yo no tuiteo ni posteo nada. Ahora, Solo como uso radial. eso sería muy bueno para eliminar todos estos bots, finalmente. Sí. Es parte para de la las campañas estrategia. políticas. Es parte de la estrategia porque en general Internet se está atiborrando de contenido generado por inteligencia artificial, muchas veces de dudosa calidad. Por ejemplo, los sitios de noticias o de artículos, los blogs que se monetizan en gran parte por los banners que muestran, han reducido en gran parte sus ingresos porque el avisaje está decayendo en valor porque Internet se está llenando de contenido basura. Claro. Entonces, muchas personas inescrupulosas han creado con algún sistema automatizado, mediante inteligencia artificial, blogs con mucho contenido basura, le colocan banners, esperan que aparezcan en Google, la gente entra, ve la publicidad, pero no encuentra el contenido que necesita. Claro. Exacto. Por eso creo que ha migrado toda esta publicidad de redes sociales a los streamers, a las personas que se dedican a generar contenido, finalmente están teniendo como estos auspicios. Porque ¿no? ya tienen la audiencia Claro. con un nicho Fidelizada, construido. claro, y ahí Claro, como que filtro. sabes mejor, finalmente están funcionando como un medio de comunicación. Ahora, claro, finalmente quienes realmente quieran publicar algún pensamiento, alguna idea, algún medio de comunicación, si es que es pagado para publicar, lo van a hacer. Pero claro, todos estos bots va a ser más difícil a lo mejor que se puedan generar para las campañas políticas, a lo mejor va a limpiar un poquitito, pero que sea de acceso pagado, no, que igual el mercado de Twitter ha bajado. Sí, pero igual Elon Musk ha reportado que tanto el número de usuarios activos como de ingresos está con una tendencia al alza. Bien. Eso es lo que reporta él al menos. Bueno, vamos a ver cómo termina eso y si se concreta la idea de empezar a cobrar la suscripción a X o ex Twitter. Oye, esta herramienta a mí me encanta. ¿no? Le tengo un cariño a Paint. Nunca la supe ocupar. Porque pasé horas y horas y horas infinitas de mi infancia jugando en Paint. Yo también. También, güey. Y era para cortar y pegar nomás. No, y después cuando descubrí Paint y Movie Maker, empezaba a hacer como mi stop motion ahí. Dibujar en Paint toda una tarde. Sí. Hay una abuelita que se hizo famosa en redes sociales porque Sí. ella hace verdaderas obras de arte solo con Paint. De una apariencia similar a la acuarela, pero utilizando ahí los mapas de bits. Una Exacto. técnica bien bonita. Resulta que Paint se ha ido complejizando con el paso del tiempo. Estuvo a punto de desaparecer. En algún momento, con alguna actualización de Windows 10, fue descontinuado, Sí. pero después volvió porque la gente lo pidió. Actualícenos un poquitito qué es Paint también para lo mejor lo que no lo han visto, no lo han escuchado. Paint es una aplicación que antes se llamaba Paintbrush, viene de Windows 3.1 de principios de los 90 y sin tener la pretensión de ser realmente una aplicación compleja de procesamiento gráfico, fue creada al igual que el Solitario, que el Buscaminas, para acostumbrar a las personas a utilizar el mouse. Busca minas, boludo. ¿Verdad? Era como para que uno aprendiera a manejar el mouse y era Porque desafiante. es una de las primeras versiones de Windows, veníamos de sistemas operativos que se manejaban en base a comandos, no con una interfaz gráfica. El mouse era un accesorio nuevo y había que acostumbrarse. Entonces, no solamente Windows, pero en este caso, claro, Windows desarrolló programas como este que facilitaban a las personas acostumbrarse a utilizar este nuevo accesorio. Y con el paso del tiempo, como era un programa que venía incorporado con Windows, adquirió popularidad como una herramienta de salidas rápidas para edición gráfica, para de repente recortar o redimensionar una foto, agregarle un texto, cambiar un color. Quedaban medias toscos los Borrar arreglos, una como parte. podemos ver ahí ese borrado de fondo que, bueno, Había que hacerlo a mano. le ha pasado a cualquiera, creo Sí, yo. es verdad. Oye, pero no nos olvidemos que antes porque hoy día es casi un computador y internet, pero antes no, po. Antes uno tenía el computador, pero el internet llegó mucho tiempo después, o podías pagar el internet mucho tiempo después. Entonces todo lo que tuvieras disponible en tu computador para ocuparlo, para jugar, entretenerte, funcionaba, porque yo no ocupaba todas las herramientas que tenían, po. Sí, y los programas de edición gráfica alternativos a Paint y más complejos existen desde hace mucho tiempo, casi a la par de Paint, pero bien mencionas tú el factor del internet, muchas personas simplemente no tenían acceso en su momento para buscar otra alternativa gratuita y la costumbre también hizo lo suyo con Paint para lograr cultivar una base de fanáticos que incluso pidió su regreso, como recordábamos, cuando fue eliminado de Windows 10, ¿Eso pero cambió? ahora... Sí, No, increíble. mira. Están haciendo el logo de nuestra casa en Paint. Oye, Cuidado qué con lo que vaya a hermoso. escribir, ¿ah?
Bueno, esto que estamos viendo es Paint en la actualidad. Sí, este es el Paint clásico. Desde Windows 7 se le hizo esta última gran modificación a nivel de interfaz, que en el fondo le agregaron las pestañas para hacerlo parecido a Office. Pero sigue teniendo... Carmen, me imagino que le quedó bonito. Nuestra casa, está muy lindo. Esto va a quedar atrás. ¿En serio? Esto va a quedar atrás. No, Paint... nuestra casa. No, me refiero... Esta versión de Paint. Esta versión de Paint. Pronto se va a poder hacer este mismo cartón de nuestra casa, pero con otros recursos gráficos. ¿Más mejores? Mucho mejores. Porque a partir de una futura actualización de Windows 11, que ya fue anunciada, debería llegar dentro de los próximos días, Windows 11, ojo, llegaría la posibilidad de trabajar con capas dentro de Paint. Como con Photoshop. Como con Photoshop. ¿A qué nos referimos con capas? ¿Qué pasa si detrás de ese óvalo de nuestra casa queremos agregar, por ejemplo, una foto de la Plaza de la Independencia? Ajá. No lo tenemos fácil porque esto forma parte de un solo elemento y nos quedaría un recuadro blanco alrededor del óvalo. En cambio, si nosotros con el sistema de capas hubiéramos dibujado este óvalo dentro de una capa transparente, detrás de esa capa, el espacio que nos queda transparente, se podría ver lo que hay dibujado en otra capa. Por ejemplo. Que podría ser una foto, que podría ser otra línea de texto, algo por el estilo. Oye, pero que para ver la artista que tenemos nosotros ahí en Dirección Idea. Notable. Me hizo pelado. Somos iguales, porque somos iguales. Me hizo pelado. Está bien. Oye, pero no, ¿qué habilidad esa? Sí, hay destreza, se nota que a principios de los 2000, a finales de los 90 se usó harto Paint ahí. Eso está súper bueno lo que tú mencionas, perdón, Nico, con respecto a lo que va a pasar con la actualización de Paint, porque se va a transformar en una herramienta real para personas que, no sé, necesitan de pronto editar imágenes o qué sé yo, pero no de una manera tan profesional. Exacto. Photoshop hoy día es una herramienta de pago, ¿cierto? Tienes que comprar Adobe Photoshop y tienes que aprender a usarlo. Hay cursos, o sea, esto se dicta en universidades para aprender de manera especializada a usarlo. Paint es una herramienta más amigable con la que ya nos conocemos desde los 90. Sí. Probablemente va a ser también bastante más intuitivo poder llegar a usarlo a un mejor nivel, ¿no? Sí, es que le ha salido competencia a Paint con respecto a las herramientas fáciles para hacer trabajos gráficos sencillos. Canva. Tenemos Canva, por ejemplo. Tenemos por la misma parte de Microsoft Designer, pero que está basado en la web. Entonces, tomando parte de esa experiencia de simplificar el diseño gráfico que ya la están trabajando en la web, se van a agregar nuevas herramientas a Paint, como el manejo de capas. No nos olvidemos, bueno, hablábamos de la relación que antes no era directa entre tener un computador y tener internet. Hoy día aparecen los smartphones, hoy día aparecen las tablets para poder hacer otro tipo de instancias y además hoy día sumamos que en esa época, cuando existía Paint, tener fotos no era tan fácil. Hasta cuando aparecieron las cámaras digitales, qué sé yo, y ahí podemos 10 años después se masificaron las cámaras digitales. Entonces, hoy día, tener fotos y video es parte del día a día, porque lo sacamos aquí como pan caliente. Entonces, también hay una actualización ahí, pues, con la realidad. Quiero mencionar un detalle con respecto a las actualizaciones en general. Se menciona bastante una anti-recomendación con respecto a actualizar, pero yo quiero hacer un llamado a todo lo contrario, que si sus dispositivos les invitan a realizar una actualización, que la hagan, porque estas, por lo general, resuelven dilemas de seguridad, entregan parches de seguridad que ayudan a combatir vulnerabilidades, más allá de la incorporación de nuevas características. Entonces, si utilizan Windows 11, les va a llegar próximamente una actualización que, fuera de traerles este nuevo Paint, también les va a corregir problemas de seguridad que va a hacer que el sistema y el equipo sea más seguro. Que Windows tiene bastante. Sí. Tiene bastantes problemas de seguridad. Por el hecho de ser un sistema tan masivo, exacto, es un objetivo común. No, bueno, ya se actualizaron también los de Mac, se actualizaron, te van sacando también. Pero ojo con el tema de las aplicaciones. Pero lo que ya estaba viendo, a propósito de Twitter, quienes tenían todavía los celulares con el Twitter antiguo, lo podían vender más caro que quienes tenían el X. Lo están vendiendo por eBay. Está eso, claro, porque aparecen los que son amantes de todas estas cosas, entonces ya quienes actualizan pueden vender su teléfono más barato que el que tiene el Twitter antiguo. Nico, muchísimas gracias como siempre por estas internews y dejamos gracias a el tema de lo que va a pasar con WhatsApp. A todo esto que han habido personas, despidos incluso, a personas que se salen del grupo de WhatsApp del trabajo y luego han sido despedidos. ¿En serio? ¿Qué pasa con la normativa ahí, con las inspecciones del trabajo a nivel mundial? Se preguntará uno ya. Nos vemos en la próxima, Nico.